Abran por favor su Biblia a Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Seguimos con nuestro estudio en el capítulo 40 del libro de Isaías. Un capítulo que a mí me ha encantado prepararlo porque habla de la grandeza de Dios, habla de cómo nuestro Dios es un Dios incomparable, habla de su poder, habla de su fidelidad. Habla de todo lo que queremos saber acerca de nuestro Dios, que todos lo sabemos, pero a menudo por las cosas por las que estamos pasando, a veces ayudan a que no lo tengamos en mente. A veces los problemas, las situaciones por las que pasamos nos hacen que nos concentremos más en ello que en la grandeza de Dios, ¿verdad? Y creo que todos podemos identificarnos con ello. Así es que vamos a orar y vamos a entrar a nuestro estudio. Padre Celestial, abrimos tu palabra ahora. Lo hacemos con gozo y lo hacemos con anticipación, Señor, sabiendo que siempre tienes algo especial para tus hijos, que tienes algo que enseñarnos, tienes algo que recordarnos, Señor, y no importa qué situación sea por la que estamos pasando, no importa qué tan grande la carga, la aflicción o la prueba, Señor, podemos contar con tu fidelidad, podemos contar con tu poder y podemos contar con que tus promesas para nosotros se cumplen día tras día tras día. Gracias, oh Dios, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, algo que les he recordado en cada estudio de este capítulo es que Isaías no está escribiendo a la generación con la que él está viviendo en el tiempo que está viviendo. Está escribiendo a la generación que va a estar en Babilonia, exiliada, casi al final de su exilio, que para ese entonces va a estar un poco desesperada, para ese entonces va a estar un poco desanimada, porque va a estar pensando, Isaías obviamente el Señor se lo está revelando, va a estar pensando que Dios se olvidó de ellos, va a estar pensando que Dios no es lo suficientemente poderoso para salvarlos, para sacarlos de Babilonia y llevarlos de nuevo a la tierra prometida. Y lo que Isaías está tratando de hacer, o lo que el Señor está tratando de hacer a través de Isaías, es recordándoles quién es Él, recordándoles las cosas que ha hecho, recordándoles que Él es fiel y recordándoles que Él es poderoso. Y como les decía al principio, estas son cosas que nosotros sabemos de hecho, estas son cosas que nosotros cuando lo escuchamos decimos amén a ello, pero cuando estamos pasando por la prueba a menudo, aunque no se nos olvide, no está en el frente de nuestra mente, sino queda rezagado a la parte de atrás de nuestra mente porque nos concentramos demasiado en el problema que estamos enfrentando. Entonces les dije la semana pasada que esta sección del libro de Isaías contenía 5 preguntas que el Señor está haciendo de una manera retórica. Les está haciendo estas preguntas o está queriendo despertar en ellos el que se hagan estas preguntas y Él mismo está respondiendo, Él mismo les está dando la respuesta. Les dije que en los versículos 12 al 17, la pregunta que Dios está haciendo es ¿quién es el Creador? Les está haciendo a ellos, ¿quién es el Creador? En los versículos 12 al 17. La semana pasada vimos los versículos 9 al 14 y vimos cómo Isaías les recuerda a los exiliados en Babilonia acerca de la grandeza de Dios. Y en los versículos que estaremos viendo hoy, entre otras cosas, les sigue hablando de lo grande y de lo incomparable que es Dios. Les sigue hablando de lo grande y de lo incomparable que es Dios, para que ellos vuelvan a cobrar confianza en el Señor. Es como darles como cuando el carro no prende y le conectamos otra batería o llamamos a AAA y le ponen los cables y lo único que tienen que hacer es prender y le da uno la llave y prende inmediatamente. Es lo que Dios está tratando de hacer de aquí con Isaías. Es como no sé cómo se dice en español, pero se dice defibrillator, cuando a alguien le está dando ataque al corazón y se le ponen las planchas. ¿Cómo? Ok, eso. Okay. Eso. ¿Verdad? Es como que ellos ya están muriéndose, como que ellos están dando, como decía mi papá, patadas de ahogado, y viene Isaías con toda esta información y es ¡pum! Un choque con el que quiere que se levanten, con el que quiere que recapaciten lo que están pensando y se acuerden de quién es Dios. Noten ahí en el versículo 15, que es donde vamos a seguir hoy, donde comienza diciendo, para Él, o sea, para Dios, las naciones son como una gota de agua que cae del cubo. Son como una gota de agua que cae del cubo. Las considera como granos de polvo en las balanzas y hace que las islas desaparezcan como polvo. Así de grande es Dios.
tan grande como es el mundo y tantas naciones como hay, para Él, las naciones, no dice que una sola nación, dice que las naciones son como una gota de agua que cae del cubo. Yo no sé cuántos saben lo que es un cubo, pero es como un balde. Mi papá lo llamaba cubeta. La primera vez que oía a mi papá pedirme la cubeta, cómo me reí, qué bárbaro, porque pensé, ¿qué es una cubeta? Porque mi mamá y mi nana siempre lo llamaban balde, ¿verdad? Entonces me carcajeé y se enojó conmigo porque me carcajeé, porque no sabía que era una cubeta y creía que estaba riendo de él, pero no estaba riendo de él. ¿Cubeta? ¿Qué es una cubeta? Cuando ya me dijo, no es cubeta, es balde, ¿verdad? En fin, pero lo que dice aquí es que para Él todas las naciones del mundo son como una gota de agua que cae del cubo o del balde, como lo quiera considerar. Noten, los considera como granos de polvo. Tantas naciones como hay en el mundo, los considera granos de polvo en las balanzas. No son muchas para Él y no pesan nada para Él. Y hace que las islas desaparezcan como polvo. ¿Sí? Él hace que las islas surjan y desaparezcan y vuelvan a surgir y vuelvan a desaparecer. Y nadie puede impedir que Él haga lo que Él quiere hacer. Ahora, ¿qué nos está comunicando aquí? Nos está comunicando que no importa qué tan poderosa pueda llegar a ser una nación. ¿Escucharon eso? No importa qué tan poderosa pueda llegar a ser una nación. Comparada con Dios, son como una gota de agua. Comparada con Dios, son como granos de polvo. En otras palabras, no son nada. No importa qué tan grandes, no importa qué tan poderosas, no importa qué tan grande es su fuerza militar, no importa qué tan inteligente el presidente, el primer ministro, los líderes, no importa qué partido, no importa nada. Para el Señor todas las naciones no son absolutamente nada. Y lo vemos pasar a través de la historia. Vemos que esto sucede a través de la historia una y otra vez. Surge una nación, se hace poderosa, conquista medio mundo, empieza a haber fallas dentro de la nación, faltas a la moral, no le prestan atención a Dios. Dios es lo último en lo que piensan, hacen las cosas como ellos quieren, y Dios ¿qué hace? Hace que caigan. ¿Sí? Pasó con Egipto. Egipto fue una potencia mundial, todo el mundo temía a Egipto. Sí, pero ¿qué pasó? Cuando el Señor ya se cansó de todo lo que Egipto hacía y cómo Egipto no, especialmente cuando liberó a sus hijos, liberó a los hijos de Israel de Egipto, no le hicieron caso, no prestaron atención a lo que estaba haciendo, Egipto cayó. Pasó con los pueblos de Canaán, que eran los pueblos que poseían la tierra en donde el Señor finalmente metió a los israelitas. Eran tribus y eran naciones poderosas, tenían mucho poder. Duraron 430 años haciendo de las suyas, haciendo lo que ellos querían hacer, hasta que finalmente Dios se cansó de ellos y después de 430 años Él sacó a su pueblo de Egipto y lo trajo a las tierras de Canaán y usó a su pueblo Israel para acabar con todos ellos uno por uno. Pasó con Asiria, que fue un poder mundial del cual hemos hablado en nuestros estudios anteriores, ¿sí? Que conquistó a medio mundo también, del mundo conocido, obviamente, el mundo de Medio Oriente, pero después llegó Babilonia y acabó con Asiria y quedó Babilonia. Pero también Babilonia se llenó de orgullo, ¿se acuerdan? El rey Nabucodonosor, miren todo lo que he hecho con mis fuerzas, se llenaron de soberbia, etcétera, etcétera, y el Señor acabó con ellos también. Pero ¿saben con quién también pasó? Pasó con Israel también. Pasó con Israel, porque Israel después de llegar a ser un pueblo poderoso y próspero y escogido por Dios para que a través de ellos Él pudiera darse a conocer al resto del mundo, por su idolatría les iba a pasar todo lo que hemos estado leyendo en Isaías que está profetizado. Entonces Israel, el pueblo escogido de Dios, bajo el gobierno de David y luego bajo el gobierno de Salomón, era un país próspero y poderoso. Se nos dice que de todo el mundo venían reyes y reinas a escuchar la sabiduría de Salomón, y que la plata era como piedras en las calles de Jerusalén. ¿Sí? Pero luego empezó a casarse con mujeres que no debía casarse, a tener demasiadas mujeres, demasiadas esposas, demasiadas concubinas. Llegó a levantarles templos y altares a los dioses de esas mujeres. ¿Sí? ¿Y qué sucedió? Finalmente el reino fue dividido y le fue quitado. Pasó con Roma.
Roma conquistó a medio mundo también. Todo lo que era Europa casi, todo lo que era Grecia y los otros países que están ahí en Asia Menor, conquistó a Israel, conquistó todos esos países que en otro tiempo fueron también muy poderosos. Pero luego, ¿qué empezó a pasar? Que Roma empezó a contaminarse por dentro, empezó a haber mucha inmoralidad, empezó a haber traición, empezó a haber todo tipo de cosas que las novelas de hoy no le hacen justicia para las cosas que pasaron en Roma, en la Roma antigua. ¿Y qué sucedió? También cayó. Pasó con Alemania. ¿Se acuerdan de Alemania? En la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, cómo fueron conquistando países por país, casi conquistaban desde Inglaterra hasta Rusia, hasta que cuando se enfrentaron con Rusia se les apareció, ¿quién? Juan Diego. ¿A quién ha estado escuchando, hermana? Porque ok, se les aparecieron los rusos y Estados Unidos y Juan Diego, yo creo, y acabó con ellos. Cálmense. Sucedió con la Unión Soviética, ¿verdad? La Unión tan grande que era, tan poderosa, que tenía tanta influencia, que tenía tanto en Asia como en Europa occidental, como en América Latina. Sí, algunas de esas influencias todavía existen en América Latina, pero ¿qué pasó? Llegó el momento en el que se derrumbó y se cayó. Y déjeme decirle algo, que si las cosas no cambian, y cambian pronto, será lo mismo que pase también aquí en Estados Unidos. Si las cosas no cambian, va a ser lo mismo que va a pasar aquí en Estados Unidos. Y lo estamos viendo, cómo desde adentro está desmoronándose. La inmoralidad que se está propagando desde aquí, la falta de visión de cosas buenas para el mundo. Sí, gente que quiere estar aquí, pero al mismo tiempo odia este lugar y quiere quemarlo y derrumbarlo y derribarlo y acabar con él. Sí, y la cosa es que va a salir desde adentro, como con todos estos reinos de los que estamos diciendo. Gracias a Dios que para el Señor todas estas naciones no son absolutamente nada. Por lo tanto, aunque vivamos en Estados Unidos, no tenemos nuestra esperanza puesta en Estados Unidos, ni en su gobierno, no le hace que sea de derecha, menos si es de izquierda. Tenemos nuestra confianza puesta en Dios. Y por eso, como pueblo de Dios, sabiendo lo que nosotros sabemos, por lo que las Escrituras nos dicen, debemos estar orando por este país y sus gobernantes, para que se den cuenta que si no comienzan a tomar en cuenta a Dios, su fin será el mismo que el de todas las naciones que ya mencionamos. ¿Sí? Como cristianos no podemos quedarnos con los brazos cruzados. No vamos a salir a la calle necesariamente a protestar o hacer cosas indebidas o hacer cosas que van en contra de la ley. Pero sí debemos estar luchando de rodillas, orando por este país. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, los versículos 13 y 14, el Señor escribe esto. Dice, si yo llego a cerrar los cielos para que no haya lluvia, y si mando a la langosta a consumir la tierra, o si envío peste contra mi pueblo, versículo 14 dice, si mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre se humilla y ora, y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Noten lo que dice, está hablando a su pueblo. En aquel tiempo el pueblo obviamente era Israel. Pero ahora nosotros como hijos adoptivos que somos de Dios, somos parte de Israel también. Y la promesa entonces también viene para nosotros. Pero la responsabilidad también viene para nosotros. Entonces, en lugar de tomar lados en el área de la política, debemos de asegurarnos que estamos del lado de Dios y que estamos clamando a Él, porque el Señor está cerrando los cielos, ¿sí? Para que no caigan las bendiciones que en un tiempo caían sobre este país. ¿Sí? Está dejando que se llene de langostas, por así decirlo, y esas langostas están consumiendo la tierra poco a poco, ciudad por ciudad, están consumiendo la tierra.
¿Sí? ¿Sí? Pero si nosotros, que somos el pueblo de Dios y que invocamos su nombre sobre nosotros, nos humillamos y oramos y buscamos su rostro. Entonces, y nos apartamos, perdón, de nuestros malos caminos. Él nos dice que Él nos escuchará desde los cielos, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Entonces, quizás algunos de nosotros no consideremos esta nuestra tierra porque nacimos en otro lugar, pero hemos adoptado esta nación como nuestra nación. ¿Sí? Y si hemos adoptado esta nación como nuestra nación, debemos de querer lo mejor para esta nación. Es como cuando el profeta le dice al pueblo de Israel que todavía está en el exilio, le dice, oren por Babilonia, oren para que les vayan bien a ellos, porque si les va bien a ellos, les va a ir bien a ustedes también. Entonces, como cristianos, no estamos orando ni haciéndonos del lado de uno de los partidos políticos o del lado del presidente o de los de oposición. Tenemos que estar del lado de Dios y asegurarnos que estamos clamando a Él. En primera de Timoteo, capítulo 2, los versículos 1 al 4, noten lo que Pablo ahora en el Nuevo Testamento le dice a Timoteo. Ante todo, y ante todo quiere decir, ante todo, antes que hagas cualquier otra cosa, antes que hagas cualquier plan, antes de que hagas cualquier cosa, exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quién? Por todos los hombres. Pero luego noten el versículo 2, por los reyes y por todos los que ocupan altos puestos, para que vivamos con tranquilidad y reposo y en toda piedad y honestidad. ¿Ustedes creen que ahorita como están las cosas podemos vivir en tranquilidad y reposo y en toda piedad y honestidad? Las cosas se están poniendo color de hormiga para todo mundo. Aquí en este país, ¿no han visto lo que ha salido en las noticias en Los Ángeles últimamente? Sí, y todo el mundo le quiere echar la culpa a los que están tratando de hacer que las leyes se cumplan y otros les echan la culpa a los que están aquí porque no cumplieron la ley. ¿Saben qué? La verdad de las cosas, no importa quién tenga la culpa, la verdad es que este país está cayendo de cabeza en el infierno y tenemos que clamar a Dios a favor de estas personas, a favor de los reyes y de los que ocupan altos puestos, para que vivamos con tranquilidad y reposo y en toda piedad y honestidad. Versículo 3, noten lo que dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Versículo 4, el cual quiere que ¿cuántos? Todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Todos los hombres, no importa si son de Morena, no importa si son del PRIAN, no importa si son demócratas, no importa si son republicanos, no importa si son independientes, no importa que no tengan partido, no importa. Todos los hombres. Él quiere que Biden se salve. Él quiere que Trump se salve. Sí, Él quiere que todas las personas que están aquí, legal o ilegalmente, se salven. Esa es la preocupación principal de Dios. ¿Ok? Y esa debe ser la preocupación principal de nosotros también. Y no tomar lados, no hacernos a un lado o al otro. Tampoco debemos mantenernos completamente neutrales, pero debemos estar del lado de Dios. Sí, debemos estar del lado de Dios y para eso tenemos que estar en constante oración, estudiando su palabra, viendo qué es lo que lo mueve a Él y que al rato vamos a ver algunas de esas cosas. Entonces, Dios es grande, ¿verdad? Y Dios es justo. Y Dios es bueno. Y desafortunadamente para nosotros y afortunadamente para nosotros también, Dios es justo, pero no de acuerdo a nuestra justicia, sino de acuerdo a su justicia. Sí, entonces no debemos de pensar que porque Dios no hace cosas como nosotros queremos, quiere decir que sea un Dios injusto porque no se mueve a favor de uno o del otro. Lo que pasa es que Él está haciendo las cosas de acuerdo a su justicia, de acuerdo a cómo Él las ve. Y nosotros no tenemos ni la habilidad y creo que ni el deseo de en realidad ver lo que hay en la mente de Dios, porque si viéramos lo que hay en la mente de Dios, que calle boca para lengua. Susto pasaríamos, ¿verdad? Entonces Dios es grande. Dios es digno de que se le adore. Dios es digno de que se le alabe. Dios es digno de que se le honre. Es merecedor de que se le presenten todo tipo de ofrendas. ¿Estamos de acuerdo? Ok, no hay muchos amenes, pero voy a pensar que todos estamos de acuerdo.
Pero habiendo reconocido eso, también tenemos que ver lo que ahora nos dice acerca de Dios en el versículo 16. Miren el versículo 16. Para presentarle una ofrenda, no bastan todos los árboles del Líbano para el fuego, ni todos los animales para el sacrificio. Noten lo que dice ahí, okay, presten atención a lo que está diciendo ahí. Para presentarle una ofrenda, no bastan todos los árboles del Líbano para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Les está hablando con palabras que ellos podían entender. Esta era la clase de ofrendas que ellos estaban acostumbrados a presentar. Casi todas las ofrendas que se presentaban delante de Dios en aquel tiempo eran animales o granos, y la mayoría se presentaban por medio del fuego. Por eso estaban todos los altares con el fuego ardiendo siempre. Alguien llegaba con su sacrificio, el sacerdote lo degollaba o degüellaba, según lo llamen ustedes, lo desangraba, quitaba la piel, tomaba todas las entrañas y todo lo que era parte del sacrificio lo ponía sobre el altar, y el fuego del altar consumía el sacrificio, y eso era lo que era el holocausto. Cuando se hacía también las ofrendas de harina o de flor de harina o de trigo, lo que sea, también se tenían que quemar, se tenían que consumir con el fuego. Porque la idea era que lo que se quemaba aventaba o echaba un olor fragante al cielo en donde está Dios. Se oye como pagano esto, ¿verdad? Pero tenemos que pensar, tenemos que entender que Dios hizo muchas concesiones con el hombre, porque el hombre no tenía la capacidad para entender lo que se tenía que hacer por él. Esto que estamos haciendo aquí es una concesión que Dios ha hecho con nosotros para que de alguna manera sintamos que estamos teniendo comunión con Él. Pero esta no es la forma de tener comunión con Dios. La forma de tener comunión con Dios y la comunión que Él quiere es que estemos en su presencia para toda la eternidad. Y por eso abrió las puertas del cielo por medio de Jesucristo, para que un día podamos adorarlo como verdaderamente debe ser adorado, en su presencia, en el cielo, de rodillas, postrados, cantando con los millones y millones de ángeles, diciendo: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Sí, pero esta es una concesión que Él nos ha dado para que de alguna manera tengamos una visión de lo celestial. Lean el libro del Apocalipsis en los últimos capítulos y vean cómo todo el mundo está unido adorando a Dios. De eso es de lo que se trata. Esta es nada más una probadita, por así decirlo. Entonces les está hablando de manera que ellos entienden. ¿Sí? Y lo que les está diciendo es que no importa qué tan grande sea el sacrificio que quieran presentar, en realidad nada es digno, ¿sí?, de presentársele al Dios Santo al que nosotros adoramos. Nada. ¿Sí? Si alguien, lo que está diciendo aquí es que si alguien fuera y tomara toda la madera del poderoso bosque del Líbano, toda la madera, imagínense, toda la madera de toda una nación, y los árboles del Líbano, ¿se acuerdan? Son grandísimos y troncos muy anchos y fuertes. Lo que está diciendo es que si se fuera y se tomara toda la madera del poderoso bosque del Líbano y la utilizaran para ofrecer en sacrificio a todos los animales de la tierra, aún así no sería un sacrificio digno para presentárselo a Dios. ¿Por qué? Por la grandeza de Dios, por la magnificencia de Dios. ¿Sí? Porque Dios es más grande que la tierra, que el universo. Dios es más grande que todo ello. Les mencionaba la semana pasada, ¿qué le podemos presentar a Dios en realidad que sea digno de su grandeza? ¿Qué tenemos para ofrecerle? ¿Qué podemos? Yo sé, van a decir nuestra vida, van a decir nuestras ofrendas, van a decir nuestro servicio, van a decir, todo esto es cierto. Pero es digno del Dios de la creación. Nuestros intentos. Ahora, esto no quiere decir que no debemos hacerlo. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que tenemos que ponerlo en perspectiva. Lo tenemos que poner en perspectiva. Y en la perspectiva correcta. Porque el hecho de que Dios reciba nuestras ofrendas, el hecho de que Dios reciba nuestros sacrificios, el hecho de que Dios reciba nuestras alabanzas y nuestra adoración, está haciendo concesión con nosotros porque Él sabe que somos polvo. Y lo recibe con gozo.
Pero si nos ponemos a pensar en quién es Él y quiénes somos nosotros, ahorita vamos a ver en un salmo que dice, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de Él? ¿Sí? Sí, por eso, mis hermanos, las cosas que hacemos por Dios, las ofrendas que le damos a Dios, nuestro servicio, nuestra alabanza y adoración a Dios, las hacemos, ¿sí?, a Dios por amor y agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Esa es la razón por la que lo hacemos. No lo hacemos con el afán de apaciguar su ira como lo hacían los paganos con sus dioses. ¿Sabían que eso era lo que los paganos hacían con sus dioses? La razón por la que les presentaban sacrificios, la razón por la que sacrificaban a sus hijos, a sus dioses, la razón por la que presentaban de alguna manera sacrificios humanos, era porque ellos creían que al hacer esto, ellos estaban calmando la ira de sus dioses. La ira de Dios hacia el hombre ya fue calmada. ¿Cómo? Por el sacrificio de Jesucristo. Entonces no estamos haciendo lo que hacemos para calmar su ira contra nosotros, porque los que somos cristianos, Dios ya no está airado contra nosotros. ¿Sí? No lo estamos haciendo por congraciarnos con Él, porque por gracia ya hemos sido salvos por medio de la fe. Entonces no estamos tratando de congraciarnos con Él o ganarnos su favor por medio de lo que hacemos. Si eso es lo que nos motiva a hacer las cosas que hacemos por Dios, estamos equivocados, rotundamente equivocados, y lo estamos ofendiendo porque de alguna manera le estamos diciendo que no creemos que el sacrificio que Él presentó en sí mismo a través de su Hijo sirva para perdonarme completamente, limpiarme completamente de mi maldad y hacer que sea acepto delante del Dios santo e incomparable al que digo servir. ¿Sí me explico? Ahora, una de las cosas que debemos hacer es que debemos asegurarnos de que las ofrendas y sacrificios que le presentamos sean aquello que le agradan a Él. Eso queremos estar seguros, de que las ofrendas y sacrificios que le presentamos le agradan a Él. ¿Sí? Y como les decía la semana pasada, no le hace qué tan talentosos creamos que somos, no le hace qué tan habilidosos seamos para hacer lo que hacemos, no le hace qué tantos dones el Señor nos haya dado. ¿Sí? Eso no quiere decir que los sacrificios y las ofrendas que presentamos le agradan necesariamente, porque Él ve nuestro corazón y Él sabe la razón por la que estamos haciendo lo que estamos haciendo. A Él no lo podemos engañar. Entonces tenemos que asegurarnos que los sacrificios y ofrendas que damos sean aquello que le agradan a Él. Y las Escrituras nos hablan acerca de esto. En el Salmo 51, los versículos 15 al 17, noten lo que David escribe ahí. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Noten que le dice, abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará. Tú ábrelos. Aun si yo te ofreciera sacrificios, noten, no es eso lo que quieres. No te agradan los holocaustos, que es los sacrificios presentados sobre el altar que son consumidos completamente por el fuego. El versículo 17 dice, los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecias el corazón contrito y humillado. Entonces, cuando venimos a Dios con nuestros sacrificios, cuando venimos a Dios con nuestras ofrendas, venimos con el corazón contrito y humillado. Venimos quebrantados, venimos delante del Dios Todopoderoso, del Dios Santo, perfecto, justo y bueno, a presentarle nuestros sacrificios, nuestras ofrendas. Y debe rompernos el corazón que lo que traemos no sea completamente digno de Él, pero al mismo tiempo gozarnos del hecho de que Él, por amor y porque venimos en su Hijo Jesús, Él nos acepta y acepta lo que hacemos por Él. Hablábamos de la gracia, cantábamos de la gracia. Y el himno de Sublime Gracia dice, tu gracia me enseñó a creer, mis dudas ahuyentó. En inglés dice, tu gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Lo que quiere decir el escritor del himno es que al contemplar lo que es la gracia de Dios nos debe dar temor
de ver lo inmenso de su gracia. Nos debe dar temor de que quizás no alcancemos esa gracia. Pero luego dice que la gracia fue la que ahuyentó sus dudas también. Entonces la gracia nos hace ver que no merecemos, pero la gracia nos hace ver que Dios de todas maneras nos da. Y eso es demasiado maravilloso para mí. Porque ¿cómo recibir tanta gracia? ¿Cómo creer de todo corazón que voy a recibir tanta gracia de parte de un Dios santo, perfecto y bueno? Pero al mismo tiempo, porque está hablando de gracia, lo recibo por fe. Entonces la gracia es una espada de doble filo. Primero me corta para que vea lo necesitado que estoy, pero luego me sana al darme la fe que necesito para creer en Él. Sí. En el Salmo 145, los versículos 1 al 3, Salmo 145, versículos 1 al 3, noten que dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, por siempre y siempre bendeciré tu nombre. Todos los días te bendeciré, por siempre y siempre alabaré tu nombre. Grande es Dios y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. ¿Qué quiere decir supremo? Lo máximo. Que no hay nada más alto. Que no hay nada más sublime. Que no hay nada más poderoso. ¿Queremos darle ese tipo de alabanza a nuestro Señor? ¿Queremos darle ese tipo de adoración? Mis hermanos, no lo podemos hacer por nosotros mismos. No lo podemos hacer por nosotros mismos. El momento en el que tratamos de hacerlo por nosotros mismos, con nuestras propias fuerzas, estamos de alguna manera creyendo que hay en nosotros lo suficiente como para poder agradar a Dios. Y si hubiera habido en el hombre lo suficiente para agradar a Dios, nunca hubiera enviado a su Hijo unigénito a morir en la cruz por nosotros. Sí. En Hebreos capítulo 13, los versículos 15 y 16, Hebreos capítulo 13, versículos 15 y 16, dice: por lo tanto, ofrezcamos siempre a Dios. ¿Cuánto tiempo? Siempre a Dios, por medio de Jesús, no por medio de nosotros mismos, por medio de Jesús, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesen su nombre. Y luego noten lo que dice el versículo 16: no se olviden de hacer bien ni de la ayuda mutua, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Entonces está dándonos dos oportunidades ahí de presentar alabanzas y presentar a Dios. Primero, ofrecemos a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, el fruto de nuestros labios que confiesen su nombre. Por eso nuestra alabanza siempre debe de buscar confesar el nombre de Jesús. La alabanza debe predicar a Jesús. Lo que hablamos de detrás del púlpito debe de predicar a Jesús. Nuestra vida debe predicar a Jesús. Las palabras que les decimos a las personas que queremos alcanzar deben de hablar de Jesús, porque se trata de Jesús. Es Jesús, Jesús, Jesús y solamente Él. Pero no se olviden de hacer bien ni de la ayuda mutua, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Entonces, cuando nos ayudamos los unos a los otros, cuando estamos ahí para levantar las manos al débil, para ayudarle a levantarse al caído, ¿sí? Para orar por los enfermos, para darle al necesitado entre nosotros, esa también es un sacrificio que agrada a Dios. Ese también es un sacrificio que agrada a Dios. En Romanos 12, los versículos 1 y 2, un pasaje que todo mundo conoce, yo sé, Romanos 12, versículos 1 y 2, no está, me están diciendo que no está, entonces lo van a tener que buscar en su Biblia si lo quieren leer, pero yo se los leo, no se preocupen. Dice: así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos como un ¿qué? Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Así es como se debe adorar a Dios, presentándonos nosotros mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Versículo 2: y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Todo esto tiene que estarse llevando a cabo en nuestras vidas. Todo esto tiene que estar obrando en nuestras vidas.
¿sí? Para presentarnos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Debemos nosotros estar seguros de que no estamos adoptando las costumbres de este mundo, aún en la forma de adorar a Dios de este mundo, porque este mundo tiene muchas formas de adorar a Dios también. Creen que lo están haciendo como debe ser, creen que lo están haciendo en espíritu y en verdad, pero no lo están haciendo en espíritu y en verdad. Y se puede ver en la forma en la que se adora. ¿Sí? Entonces tenemos que estar conscientes de que en nuestra adoración no debemos adoptar las costumbres de este mundo, sino que debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestra mente, para que así podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Sí? Todas, y yo sé, que el pastor habló de ofrendas, habló de sacrificios, pero no está hablando de diezmos, ni de ofrendas, de dinero, ni está. No hay necesidad. No hay necesidad. ¿Saben por qué? Porque todas esas ofrendas, todas las demás ofrendas y sacrificios que vayamos a presentar al Señor son el producto de haber presentado estas ofrendas de las que hemos hablado y sacrificios de lo que hemos hablado primero. De ahí nacen. Sí, de ahí nacen, de presentarnos nosotros mismos como sacrificio vivo, como sacrificio santo y agradable a Dios. De no olvidarnos de hacer el bien y de ayudarnos mutuamente, porque sabemos que esto agrada a Dios. ¿Sí? De pedirle a Dios que Él abra nuestros labios para que nuestra boca proclame su alabanza. ¿Sí? Si tenemos todo eso en el lugar en donde debe estar, si le damos a todo eso la prioridad que le debemos dar, las otras ofrendas, los diezmos y toda esa cosa van a salir del corazón, porque está uno agradecido con Dios por lo que Él está haciendo en nosotros, ha hecho ya en nosotros y sigue haciendo con nosotros, porque no nos va a dejar como estamos. Día a día nos está perfeccionando. Cada vez que abrimos la palabra descubrimos algo nuevo acerca de su naturaleza y algo acerca de nuestra naturaleza, y vemos que nuestra naturaleza está muy lejos de la de Él, y nos sometemos a Él y nos arrodillamos delante de Él y decimos: Señor, en lo que estoy fallando, cámbiame por favor. Porque Dios no espera santos perfectos, porque si hubiera santos perfectos no habría tenido que morir Jesucristo. Pero sí, Dios espera espíritus quebrantados, sí, Dios espera corazones contritos y humillados, porque nos damos cuenta de, como decía mi papá, no damos el ancho. Y al mismo tiempo nos gozamos en que por la gracia somos recibidos por Él. De nuevo, ahora noten el versículo 17. En su presencia todas las naciones no son nada, Él las considera inexistentes. De nuevo, todas las naciones no son nada, Él las considera inexistentes. O sea que las naciones creen que son algo, pero para Dios no son. Pónganse a pensar en esto. Las escrituras nos están diciendo que para Dios las naciones no son nada. Pero cómo bendice Dios a las naciones, ¿verdad? Digo, esta nación es uno de los ejemplos más claros de la bendición de Dios, la mano de bendición de Dios sobre ella. Sí, hay muchas otras naciones que vemos que Israel definitivamente ha sido bendecido. Sí, Inglaterra definitivamente bendecida. Sí, entonces podemos ver que aunque para Él las naciones no son nada y las considera inexistentes, aún cuando las ve de esa manera, aún cuando pudiera verlas de esa manera, de todas maneras hay naciones a las que cuida, a las que bendice, a las que guarda y a las que protege y que se va a seguir protegiendo. Sí, ahora aquí vuelve de nuevo a mencionar la insignificancia de las naciones delante de Dios. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que cuando habla de las naciones no está hablando de los territorios necesariamente, está hablando de quienes componen esas naciones, de los que son miembros de esas naciones. Lo que quiere decir que está hablando de nosotros, está hablando de la gente que es la población de esas naciones. Sí, es la población de esas naciones. Pero las ve como insignificantes, las ve como que para Él no existieran. ¿Sí? En el Salmo 8, los versículos 3 y 4, Salmo 8, versículos 3 y 4, dice: cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, y la luna, y las estrellas que has creado, me pregunto,
¿Qué es el ser humano para que en él pienses? ¿Qué es la humanidad para que la tomes en cuenta? Cantamos a veces, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia tu gloria. Y los vemos, los cielos tan majestuosos, tan grandes, llenos de estrellas. Vemos el sol, vemos la luna, vemos la obra de sus manos. Y luego nos vemos nosotros y teniendo toda esa belleza, teniendo toda esa grandeza, teniendo todas esas manifestaciones de gloria, y se digna verme a mí como alguien a quien salvar. De todas maneras, con toda esa gloria, con toda esa grandeza, se digna a mirarme a mí, hasta tomarme en cuenta. ¿Sí me explico? Me da cosa cuando pienso en estas cosas porque son demasiado sublimes para mi mente. Que alguien que tiene todo eso a su disposición, que alguien que puede agarrar una estrella cuando él quiera, que alguien que puede crear galaxias, se digne a verme a mí como alguien a quien quiere salvar. Y no me llena de orgullo. Me hace querer humillarme más delante de Él. Me hace querer tener 2, 3, 4, 5, 6 vidas para dárselas todas a Él. Pero yo sé que nada más tengo esta. Entonces tengo que aprovecharla y dársela a Él toda. ¿Sí? ¿Qué es el ser humano para que en él pienses? ¿Qué es la humanidad para que la tomes en cuenta? La segunda pregunta que se contesta en estos pasajes que estamos leyendo es: ¿con quién puede ser comparado Dios? En los versículos 18 al 20. Noten lo que dice ahí. ¿Con quién pueden comparar a Dios? Dios les está diciendo a través de Isaías a la generación que está en Babilonia, casi por salir del exilio, que están desesperados porque Dios no se ha presentado para sacarlos, porque piensan que Dios ya se olvidó de ellos, porque piensan que Dios no va a cumplir su promesa. Les pregunta por medio de Isaías: ¿con quién pueden comparar a Dios? ¿Qué imagen pueden hacerse de Él? El artífice prepara la imagen tallada, el platero la cubre de oro y le funde cadenas de plata. Versículo 20, el pobre le lleva como ofrenda madera que no se apolille y se busca un escultor hábil para que le talle una imagen que no se mueva. ¿Con quién quieren compararme? A ver, díganme, ¿con quién quieren compararme? ¿De qué manera pueden imaginarse que soy? ¿Sí? ¿Alguna imagen de plata? ¿Alguna imagen de oro? ¿Sí? O si son muy pobres, pueden agarrar un trozo de madera que no se llene de polilla y que puedan llevar a un escultor hábil para que talle una imagen que no se mueva de lo que ustedes creen que soy yo. ¿Con qué podemos comparar a Dios nosotros? Si estamos viendo que es más grande que todo el universo, que Él está fuera del tiempo y del espacio, que no hay nada que lo pueda contener. Si estamos viendo que puede medir el agua de la tierra en el hueco de su mano, que puede agarrar todo el polvo de la tierra con 3 dedos. Si estamos viendo lo grande que es, ¿con qué lo podemos comparar entonces que nosotros podamos decir: yo creo que Dios es como? Sería una necedad querer hacerlo, ¿no es cierto? Por eso que dice el primer mandamiento, que no debemos tener dioses ajenos delante de Él y no debemos hacernos imágenes de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, porque no hay nada que podamos usar para compararlo con Dios. Y esto nos habla de la necedad del hombre de hacerse dioses de acuerdo a su propia imaginación, que era lo que los israelitas y los habitantes de Judá y los habitantes de Jerusalén habían hecho. Habían cambiado al Dios vivo, al Dios eterno, al Dios verdadero, por dioses hechos por manos de hombre. Por eso estaban sufriendo, iban a sufrir lo que iban a sufrir, porque cambiaron a Dios por cosas que no eran dioses. Noten lo que escribe el salmista en el Salmo 115, los versículos 1 al 8. Salmo 115, versículos 1 al 8. ¿No somos nosotros, Señor? ¿No somos nosotros dignos de nada? Es tu nombre el que merece la gloria por tu misericordia y tu verdad.
¿Por qué han de preguntarnos los paganos, ¿y dónde está tu Dios? Lo que está diciendo ahí es, ¿por qué nos preguntan a veces los paganos que dónde está nuestro Dios? Porque ellos tenían sus imágenes talladas, tenían sus estatuas, tenían sus cosas de madera y de oro, se asombraban de que los judíos no tenían eso. Y entonces lo que el salmista está diciendo, ¿por qué nos preguntan los paganos que dónde está nuestro Dios? Y luego el mismo salmista contesta, nuestro Dios está en los cielos. Y Él hace todo lo que quiere hacer. Los dioses de ellos son de oro y plata, son producto de la mano del hombre. Tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, tienen orejas pero no oyen, tienen narices pero no huelen, tienen manos pero no palpan, tienen pies pero no caminan. De su garganta no sale ningún sonido. Y luego noten el versículo 8, iguales a ellos son quienes los fabrican y todos los que en ellos ponen su confianza. Igual que esos ídolos son los que los fabrican y los que ponen su confianza en ellos son igual que ellos. ¿Qué son esos ídolos? Nada. Les tienen que poner cadenas para que no se caigan. Los tienen que andar cargando en las, ¿cómo se llaman? Procesiones. Los tienen que andar cargando de un lado para otro. Y tienen que andarlos cuidando para que no se vayan a caer, porque si se llegan a caer van a terminar todos rotos. ¿No han visto esas situaciones cuando llevan a sus santos, al santo de su devoción en los hombros y de repente se cae? Y ahí andan. Me acuerdo que leí una noticia una vez que se habían robado al niño Dios de un pesebre. ¡Ay, se robaron al niño Dios! ¿Quién se robó al niño Dios? Se robaron un muñeco. Si hubieras... Ahora, escucho risas. Y es bueno reírse. Se dice que la risa es una buena manera de... ¿verdad? Les digo algo. Nos reímos de ellos. Pero nosotros somos iguales. Aunque nosotros somos más sofisticados. Nosotros no creemos en el niño Dios, no creemos que ese muñequito sea el niño Dios. Nosotros no creemos que la Virgen de tal o por cual o lo que sea que van cargando tenga algún poder ni nada. En nuestros días nosotros somos más sofisticados. Nuestros ídolos no son imágenes talladas como en aquellos tiempos. En nuestros tiempos, ¿saben lo que son nuestros ídolos? Son las casas, los carros, las carreras, los logros personales. Que debo aclarar que por sí solos no tienen nada de malo, pero que a menudo se ponen antes que a Dios en nuestras vidas. Entonces nosotros somos un poco más sofisticados, no creemos en muñecos. Y no ponemos nuestra esperanza en esos muñecos. Pero ponemos nuestras esperanzas y nuestros deseos en cosas que en un momento dado de nada nos van a servir también. Porque ninguna de esas cosas que mencioné nos van a salvar de una condenación eterna. Ninguna de esas cosas tienen el valor o deben de tener el valor para nosotros que Dios debe tener. Cuando Salomón dedica el templo al Señor, en Primera de Reyes capítulo 8 y el versículo 23, noten lo que dice: Señor y Dios de Israel, no hay en los cielos ni en la tierra otro Dios como tú, pues tú cumples tu pacto y tienes misericordia de quienes te honran y te obedecen de todo corazón. De quienes te honran y te obedecen de todo corazón. Y al honrarlo y obedecerlo de todo corazón, quiere decir que vamos a honrarlo con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, ¿sí? Y quiere decir también que vamos a obedecer su palabra tal y como su palabra dice, y no vamos a andarle buscando la manera de darle la vuelta por aquí o darle la vuelta por allá. Eso es lo que dice, es lo que voy a hacer. Les decía el domingo que hay mucha gente que se preocupa mucho por las cosas que no entiende de la Biblia, ¿verdad? Y se acuerdan lo que les dije, no nos preocupemos tanto por las cosas que no entendemos de la Biblia, preocupémonos por las cosas que sí entendemos de la Biblia. Especialmente cuando esas cosas que sí entendemos no las estamos practicando.
¿sí? En el Salmo 89, los versículos 5 al 8, Salmo 89, versículos 5 al 8, dice: Señor, los cielos celebran tus maravillas. La congregación de los santos proclama tu verdad. ¿Quién, Señor, se iguala a ti en los cielos? ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? Como si hubiera de otros dioses, ¿verdad? Versículo 7, Dios, temible en el concilio de los santos, Dios, grande y terrible sobre cuantos lo rodean. Versículo 8, poderoso Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Tu fidelidad te rodea. Y era lo que Dios quería que Isaías les comunicara a los exiliados, que la fidelidad de Dios es perfecta, que aunque ellos fueran infieles, Él iba a permanecer fiel a las promesas que Él les había hecho y que no los iba a dejar en Babilonia, sino que un día los iba a llevar de nuevo a la tierra de Jerusalén. Sí, en la pregunta número 3 que se contesta en estos versículos es: ¿quién gobierna los reinos de este mundo? En los versículos 21 al 24. Noten en el versículo 21 lo que dice: ¿acaso no lo saben? Noten la pregunta que está haciendo aquí Dios a través de Isaías a su propio pueblo. ¿Ok? ¿Acaso no lo saben? ¿Nunca lo han oído? ¿Nunca les dijeron desde el principio? ¿Acaso nadie les enseñó esto desde que se fundó la tierra? Noten lo que está haciendo Dios aquí, noten lo que está haciendo Dios aquí. En este versículo y en el versículo 28 también, Dios expresa a través de Isaías lo que pudiéramos nosotros en términos antropomórficos, que ya les dije qué quiere decir esa palabra, expresa su incredulidad hacia la necedad de aquellos que se habían entregado a la adoración de ídolos. Es como que les está diciendo: ¿que no saben? ¿Que nunca han oído? Digo, toda su vida habían oído, eran judíos, escuchaban la palabra en el templo, escuchaban la palabra en sinagogas, tenían los rollos escritos de los profetas, etcétera, etcétera, que estaban escritos hasta ese tiempo. ¿Nunca les dijeron desde el principio los libros de Moisés, del Génesis, del Éxodo, de Deuteronomio, de Levítico? ¿Nadie les enseñó esto desde que se fundó la tierra? Sí. La adoración de Dios se remonta hasta la creación, hasta la creación del mundo, perdón. Y estas personas eligieron los ídolos en lugar de la verdadera adoración de Dios. Y ¿saben qué, mis hermanos? El mundo sigue viendo las obras de Dios y sigue negando su existencia y sigue doblando la rodilla ante dioses que no los pueden salvar. Porque no creen en Dios. No ponen su fe en Dios, pero sí creen en dioses y ponen su fe y esperanza en cosas que no los pueden salvar. ¿Sí? Y el mundo sigue haciendo esto. En Romanos capítulo 1, versículos 19 al 23. Romanos capítulo 1, versículos 19 al 23. Pablo les dice ahí a los romanos: para ellos, aquellos que se entregaron a adorar ídolos, lo que de Dios se puede conocer es que evidente, quiere decir que se ve, pues Dios se lo reveló. Versículo 20, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen ¿qué? Claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues a pesar, dice el versículo 21, de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron la gloria de Dios. El hombre cambia la gloria de Dios por adorar todas las cosas en las que cree que va a encontrar satisfacción, en las que cree que va a encontrar el sentir de triunfo, el sentir del logro, pero deja la adoración de Dios por ir a buscar estas cosas y no se da cuenta, no entiende de lo que se está perdiendo al no buscar a Dios antes que todas estas cosas, porque un día va a llegar a poseerlas y ¿saben a qué conclusión va a llegar? Que no son suficientes. Que no son suficientes.
porque solo Dios puede saciar esa hambre de lo espiritual, esa sed que el Espíritu de Dios causa en nosotros cuando venimos a Él. Luego noten el versículo 22. Él tiene su trono, hablando de Dios, Él tiene su trono sobre el arco. La Reina Valera 60 dice, el círculo de la tierra cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos con una cortina y los despliega como una tienda de campaña. Noten, Él tiene su trono sobre el arco o sobre el círculo de la tierra. ¿Se dan cuenta de eso? Dios gobierna desde su trono que está por encima del círculo de la tierra. La palabra que se traduce círculo es la palabra khug en el hebreo. Y en esa palabra se permite el consejo de que la tierra es una esfera. Entonces, Isaías habla aquí de que la tierra es redonda mucho antes de que el hombre tan siquiera pensara en ello. Si tan solo vieran la Biblia los hombres, se dieran cuenta de la grandeza de Dios. ¿Saben cuándo se escribió el libro de Isaías? Se escribió en el año más o menos 360 antes de Cristo. ¿Saben cuándo surgió lo que posiblemente fue la primera idea de que la tierra era una esfera? En el año 500 antes de Cristo. Pitágoras fue posiblemente el primero en sugerir una tierra esférica. Y su razonamiento se basaba en creencias estéticas sobre la perfección de la esfera más que en pruebas empíricas. O sea que no lo podía comprobar, pero él tenía la idea, por cosas que él podía mirar, que la tierra era redonda. ¿Sí? Aristóteles, en el año 350 antes de Cristo, unos 400 años después de Isaías, ¿sí?, proporcionó varios argumentos a favor de una tierra esférica, basado en pruebas físicas, en cosas que él veía. Unas cuantas, 2 nada más les voy a dar aquí. Aristóteles basaba su idea de que la tierra era una esfera en el hecho de que los barcos, cuando zarpan, desaparecen en el horizonte el casco primero. En otras palabras, zarpa el barco del puerto y llega el momento en el que el casco del barco empieza a desaparecer y luego nada más se ven las velas y luego después de que desaparece el casco y empiezan a desaparecer paulatinamente las velas, quiere decir que va de bajada. Y cuando ¿cómo se llama el cuate este? Aristóteles dio esto, dijo, tiene que ser una esfera esta cosa de la tierra. Otra cosa que lo hizo pensar que la tierra era redonda era el hecho de que la tierra proyecta una sombra redonda sobre la luna durante un eclipse lunar. Isaías no necesitó nada de eso. Isaías, el Señor le reveló que el trono de Dios está por encima del círculo de la tierra. Y eso es lo que les está tratando de recordar aquí a los judíos, les está tratando de recordar a los habitantes de Jerusalén, a los habitantes de Judá. Y luego dice que despliega o extiende los cielos como una cortina. O sea que sus manos, Dios creó todo con sus manos, ¿sí? Y la creación es obra del Dios de Israel y solo Él merece la alabanza. En el Salmo 102, los versículos 25 y 26, Salmo 102, versículos 25 y 26. Noten lo que dice, tú fundaste la tierra desde el principio y con tus propias manos formaste los cielos. Me encanta el versículo 26. Un día ellos serán, ¿qué? Destruidos. Envejecerán como vestidos usados y tú los cambiarás por otros. ¿Pero qué? Pero tú permanecerás. Un día el Señor va a poner tierra nueva, cielo nuevo, pero Él va a permanecer igual que siempre. Él no cambia.
Versículo 23 de Isaías 40 dice, Él convierte en nada a los poderosos y a los gobernantes de la tierra. Los trata como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su trono hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como Él, Dios, sopla en ellos, se secan. El torbellino los arrastra como si fueran hojarasca. Noten por favor lo que les está. Ellos creían que Babilonia era lo más poderoso, lo más grandioso posible, y que quizás Dios no iba a poder salvarlos como había dicho que los iba a salvar. Y lo que aquí el profeta, Dios les está diciendo por medio del profeta es, chiva, hombre, ¿qué no se dan cuenta? Todas las otras naciones que se han levantado y han caído, todas las otras naciones que se han hecho poderosas y han perdido ese poder, ¿no se dan cuenta? Hablando del hombre, cuando leí esto me reí un poco, pero luego me sentí un poco mal. Hablando del hombre, Job dice en Job 4, 20 y 21, Job 4, 20 y 21, dice lo siguiente, hablando del hombre, nace por la mañana y muere por la noche, y se pierde para siempre, sin que nadie lo recuerde. Es arrancado como las estacas de una carpa y muere antes de alcanzar sabiduría. Algunos nos vamos a morir bien viejos y nada de sabios, ¿verdad? Aun cuando la sabiduría nos está gritando, dice en el libro de Proverbios, ¿verdad? Siempre estamos explorando, siempre estamos buscando más, tiene que haber otra cosa, no puede ser todo, tiene que haber otra explicación, tiene que ser más sencillo, tiene que ser más complicado. Siempre tampoco no es cierto. Nada nos satisface. Y nos afanamos y nos afanamos y nos afanamos y estamos como el hámster en la rueda, ¿verdad? Dándole todo el tiempo. Y nos cansamos, pero no nos bajamos de la rueda. Nos quedamos dormidos en la rueda y no nos despertamos y a darle otra vez. Cómo somos necios, qué bárbaro. Ok, por último, la cuarta pregunta que se contesta es, ¿con quién puede ser comparado Dios? Versículo 25 y 26. ¿Con quién entonces pueden compararme? Dice el santo. Levanten los ojos al cielo, miren quién creó estas cosas. Noten lo que dice aquí, Él saca y cuenta su ejército de estrellas. A todas las llama por su nombre y ninguna de ellas falta. Tan grande es su poder, tan poderoso su dominio. Ahora noten, está viéndolo desde la perspectiva humana, ¿verdad? Está diciendo, Él saca sus estrellas, como que cada noche Dios saca las estrellas, las pone en el cielo, y luego en la mañana las vuelve a meter. Pero lo está viendo desde la perspectiva humana. Nosotros ahora comprendemos el movimiento de rotación de la Tierra, el movimiento de traslación de la Tierra, comprendemos lo del eje terráqueo, etcétera, comprendemos todo eso. Entonces no es que Dios saque nada, es que simplemente la Tierra da vueltas y vemos las estrellas y luego da más vueltas y dejamos de verlas, ¿verdad? Pero esto es importante para ellos escucharlo y leerlo. Porque de nuevo estaban en Babilonia y los dioses babilonios se identificaban con los cuerpos celestes. Entonces, lo que estas palabras hacían era que tenían una gran relevancia para ellos, porque esto las dirigía a decir no a los dioses de Babilonia y sí al Señor. Por eso a veces vemos que Dios repite tantas cosas en las Escrituras. ¿No se han dado cuenta que Dios repite muchas cosas en la Escritura? ¿Por qué cree que es? Porque somos duros de cabeza, ¿verdad? Yo creo que Dios le reveló a mi mamá, ¿verdad? Que Él también como ella le hubiera gustado poder abrirnos la cabeza y gritarnos todo lo que nos tenía que decir y luego cerrarnos la cabeza para que no se nos saliera, ¿verdad? Pero somos tan necios que mi mamá me decía, Carlos Manuel, no seas necio, que por un oído te entran las palabras y por el otro se te salen, ¿verdad? Entonces ellos necesitaban escuchar esto porque estaban en un lugar en donde iban a ser tentados a adorar a los cuerpos celestes. Y el escuchar estas palabras, el leer estas palabras les iba a dirigir a decir no a los dioses de Babilonia y sí al Señor. Y luego noten que dice que cada una de las estrellas es conocida por el Creador.
A cada uno le ha dado su nombre. ¿Se imaginan nombrar a todas las estrellas? Imagínense nombrar a todas las estrellas. ¿Se acuerdan cuando Dios le promete a Abraham que tendría una gran descendencia? En Génesis capítulo 15, los versículos 5 y 6. Génesis 15, versículos 5 y 6. Dice que entonces lo llevó afuera. Y ahí le dijo, fíjate ahora en los cielos y cuenta las estrellas. Y luego le dice, si es que las puedes contar, ¿verdad? Qué bárbaro, Dios tiene sentido del humor, ¿verdad? Le dice, Abraham, cuenta las estrellas. Si es que las puedes contar, le dice acá por abajo, ¿no? Si es que las puedes contar. Y luego les dice, así será tu descendencia. Pero ¿qué pasó con Abraham? Versículo 6. Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. Se fijan, no vio las estrellas y dijo, ¿tantos así? ¿Y cómo le vamos a hacer? Yo ya tengo 100 años, Sara tiene 99. ¿Le queda tiempo para...? De nuevo, bajando todo al nivel del hombre, ¿verdad? Bajando todo a la manera de entenderlo uno, ¿verdad? Pero Dios es especialista en hacer lo imposible. Y todavía siguen naciendo descendientes de Abraham después de miles y miles de años, ¿verdad? Ahora, no sé si ya llegaría a la cantidad de las estrellas, pero busqué información acerca de la cantidad de estrellas que pudiera haber en el universo. Ahora, los matemáticos van a tener que sacar la calculadora y ponerse las pilas, ¿ok? Porque los astrónomos estiman que el universo observable contiene alrededor de, yo nunca había oído este término, 200 sextillones de estrellas. Ok, no, yo sé, sextillón. Hay millones, hay billones, hay trillones, ahí son 3, sexti quiere decir 6, quiere decir que hay otros. Ok, para que se den una idea, esto se les va a poner más fácil, ok, esto se les va a poner más fácil. Los astrónomos estiman que en el universo observable hay 2 por 10 a la 22ª potencia de estrellas. Échenle pluma. Son un titipuchal, ¿verdad? Incontables. Sin embargo, se nos dice que las conoce por nombre. Pero acuérdense de su grandeza. Y cuando decimos, wow, las conoce por nombre, es como que lo achicamos, ¿verdad? Wow, para nosotros sería wow. Para un Dios menos grande que Él sería wow. Para un Dios que no es todopoderoso y omnisciente y omnipresente sería wow. Para el Dios que adoramos no hay nada. Wow. El único wow que debemos de decir al Dios que adoramos es cuando se nos dice que por gracia somos salvos por medio de la fe y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Y la iglesia dice, wow. Eso es el único wow. Sí, ese es el único wow. En el Salmo 147, los versículos 4 y 5 dice, el Señor creó todas las estrellas del cielo y a cada una le puso nombre. Nuestro Señor es grande y poderoso, su sabiduría no tiene límite. Wow. Wow. Nos queda una sección, pero la vamos a dejar para la semana que entra porque ya es tarde. Pero se dan cuenta de la grandeza de Dios. Se dan cuenta de la grandeza del Dios al que adoramos. Sí, es bueno que nos demos cuenta, porque cuando pasamos por situaciones como las que estaban pasando los israelitas, los habitantes de Judá, de Jerusalén en aquel tiempo, ellos necesitaban a alguien que les recordara la grandeza de Dios. Yo no sé qué esté pasando ahorita en su vida, yo no sé qué pruebas, aflicciones o qué esté pasando, pero acuérdese de que Dios es por usted y no contra usted. Y acuérdese de que tiene al Dios omnipotente, omnipresente, sí, omnisciente, creador del universo, que es más grande que cualquier cosa que nosotros podamos imaginarnos.
que nos ha salvado por gracia, por medio de la fe y no por obras. Y si estuvo dispuesto a dar a su Hijo unigénito para salvarnos, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos has estado revelando a través de este capítulo de Isaías. Sigue, Señor, moviéndote entre nosotros, abriendo nuestros ojos, recordándonos de tu grandeza, recordándonos de tu santidad, tu perfección, tu justicia, Señor, recordándonos que a pesar de que nunca podríamos nosotros hacer nada para congraciarnos contigo o calmar tu ira, Señor, hacia la humanidad, tú lo hiciste por ti mismo en la persona de tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Señor, a gloriarnos no en lo que nosotros hacemos ahora por ti, sino a gloriarnos en lo que tú has hecho por nosotros. Y a entregarnos como ese sacrificio santo y vivo que dice Pablo en Romanos 12:1, que es nuestro culto racional o que es la forma en la que te debemos adorar. Ayúdanos a presentar nuestras ofrendas, las ofrendas, Señor, de nuestros labios, el sacrificio de nuestros labios, el servirnos y ayudarnos los unos a otros, porque estos son los sacrificios que te agradan a ti, a tener corazones contritos y humillados delante de ti, Señor. Todo lo demás será producto de esas cosas, si esas cosas se llevan a cabo primero. Señor, encomiendo a tu pueblo, a tu mano de gracia, encomiendo a mis hermanos y hermanas a que tú sigas enseñándoles, instruyéndoles que a las horas de la noche, Señor, las visiones que pudiéramos recibir de tu grandeza, Señor, se hagan una realidad en sus vidas y tú puedas seguir creciendo en sus corazones por medio de tu Espíritu Santo. Y nosotros menguando, Señor, para la honra y gloria de tu nombre. Nos encomendamos a ti, lo hacemos todo en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén y amén.